estuvimos estudiando un poco acerca de los credos, los concilios, y el pastor Germán, bueno, nos hizo un resumen de ese tiempo de oscuridad que atravesó la iglesia cristiana, llamado como la iglesia medieval. Ese fue el tiempo de oscuridad y por supuesto es un tiempo bastante extenso. Sin embargo, ayer entendimos cuáles fueron esas situaciones que vivió la iglesia hasta llegar a la reforma. Y hermanos, con la ayuda del Señor, yo en esta noche pretendo presentarles de manera sencilla, con quienes he tenido la oportunidad de hablar, he sido sincero, es un reto realmente hablar de esto para nosotros como iglesia, es un reto y que ciertamente necesitamos la ayuda del Señor, porque nosotros hemos crecido con una historia y esa historia como bautista debe ser conocida por nosotros, quienes decimos pertenecer a una iglesia bautista. ¿Qué ocurrió cuando surgió la iglesia bautista? ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento fue? ¿Cuáles doctrinas predicaron los primeros bautistas? ¿A qué doctrinas ellos se aferraron? ¿Cuáles hombres, cuáles personas utilizó Dios para que los bautistas surgieran? Y hoy la denominación bautista es una de las denominaciones más grandes que hay en el mundo. Y es una de las denominaciones que ha contribuido al cristianismo históricamente. Así que le damos gloria al Señor por eso. Pero antes de empezar, hermanos, a hablar acerca del surgimiento de los bautistas, quiero pedirles que vaya al segundo libro de los Reyes. Diríjase al segundo libro de los Reyes. Vamos a leer un relato que a mi parecer se asemeja mucho a lo que vivieron los cristianos en el siglo XVI, siglo XVII. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Y esto nos va a ayudar a comprender esa historia de la que vamos a hablar. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 hasta el 6, dice la Escritura: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Exsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Este era Manasés, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una acera, es decir, esta era una diosa. Y como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Esto hizo Manasés. Ahora, fíjense qué interesante, porque Manasés tuvo un hijo, pero su hijo fue piadoso, fue contrario a su padre. Eso está en el capítulo 22. Dice el versículo 1 del capítulo 22, ahí mismo, Segunda de Reyes 22:1. Josías, este es el hijo de Manasés, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat, y hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre, que dice la Escritura, David, de su padre David,
no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ese era Josías. Fíjense que cuando mencionan a Josías que hizo lo recto, dicen hizo lo recto conforme a su padre David. No mencionan a Manasés, no lo mencionan. Porque este Josías fue un hombre piadoso aún desde su niñez. Ahora, en el reinado de Josías, dice el relato bíblico que un escriba y un sacerdote, o específicamente un sacerdote, encontró un libro que estaba perdido en el templo. Un libro que fue encontrado mientras ellos reedificaban el templo. Ese libro, el sacerdote que lo consigue se lo entrega al escriba y el escriba se lo lleva a Josías. Ellos desconocían la existencia de ese libro. Resulta que Josías, cuando lee el libro, dice el relato bíblico que él se rasgó las vestiduras. Si está en el capítulo 22, lea el versículo 11. Segundo de Reyes 22:11. Cuando el rey Josías oyó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Resulta que ese libro que encontraron posiblemente era una porción del Pentateuco y posiblemente, no hay toda seguridad, era el libro de Deuteronomio. Y cuando el rey lee el libro, él se rasga la vestidura en señal de humillación. Cuando él lee, él se percata que todas las cosas que están escritas en el libro, ellos no le estaban cumpliendo. Él se toma el liderazgo, reúne a todo el pueblo y lee ante todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lee todas las palabras del libro. Y ahí empieza una reforma. Esa es la reforma de Josías. Él empieza un recorrido por toda Judá y empieza a derribar los lugares de adoración de los ídolos. Y él salió como en campaña en sus carros, y donde encontraba un altar lo derribaban, y encontraba otro altar y preguntaba: ¿qué es eso? Eso es un altar para adorar a un dios falso. Y los derribó todo. Sacó del templo a unas prostitutas que vivían en el templo, que los reyes anteriores le habían dado entrada, y existían unas habitaciones. Y derribó unos altares que estaban en la parte interna del templo, en los atrios. Y él hizo toda esa reforma. Tristemente, Josías muere por una decisión insensata. Él quiso enfrentar al rey de Egipto, a Necao, y el rey de Egipto le dice estas palabras, le dice: ¿qué quieres contra mí, rey de Judá, si yo no vengo a pelear contigo? Él iba a pelear con los asirios, pero Josías estaba empeñado en entrar en batalla con este rey Necao y resulta muerto. Toda Judá lloró. El profeta Jeremías, que conoció a Josías, lloró, y quienes conocieron a este rey lloraron, porque él estaba comenzando una reforma. Él comenzó una reforma. ¿Y por qué, hermanos, traigo esta historia que está en la Escritura? Es porque cuando Dios dirigió la reforma, lo dirigió precisamente para que los creyentes que le conocían, las iglesias que le conocían, volvieran a la Escritura. Ellos regresaran a la Escritura, a lo que está escrito en el libro, y que dejaran a un lado todo lo que ellos habían recibido por tradición, por costumbre,
y todas estas imposiciones que los reyes de turno y la iglesia oficial del Estado les había impuesto. Así que con esto, mis queridos hermanos, quiero comenzar los dos puntos que nos corresponden en esta primera hora. El surgimiento de los bautistas. Ese surgimiento de los bautistas se dio en el siglo XVII, y en el surgimiento de los bautistas encontramos que en la historia se detalla que hay dos grupos de bautistas que se generaron: los bautistas generales y los bautistas particulares. Ya desde el comienzo se generaron esas dos, digamos, comunidades cristianas. Ahora, en Alemania, nosotros aprendimos ayer que Alemania fue la cuna de la Reforma, Martín Lutero. Pero Alemania no fue el único país donde la Reforma tuvo lugar, porque en otros países como Dinamarca, Suiza, Francia, Escocia e Inglaterra también la Reforma tuvo lugar, no solamente fue en Alemania. Entonces, ¿cómo vemos la Reforma? Si ocurrió en varios países, la Reforma fueron varias luces encendiéndose en distintos países, en distintas ciudades. Fueron varias luces. ¿Y a qué me refiero con varias luces? Bueno, donde la palabra del Señor, a medida que era abierta y conocida y las doctrinas eran enseñadas, eran luces encendidas en todos estos países. Entonces, Alemania fue la cuna de la Reforma, pero la Reforma también tuvo lugar en países como, repito, Inglaterra, Escocia, Francia, Suiza, Dinamarca y otros países. Así fue ocurriendo. Ahora, en el siglo XVI y en el siglo XVII, ellos enfrentaron varias situaciones, y una de las situaciones que está ahí en la segunda lámina, si están viendo una foto de un rey llamado Enrique VIII, él fue rey en Inglaterra. ¿Por qué vamos a hablar de Inglaterra? Porque en Inglaterra es donde tuvo lugar el surgimiento de los bautistas. Ahora, los reyes, más en ese tiempo, eran muy autoritaristas. Y ya les voy a decir hasta qué punto llegaba su autoritarismo. Y los cristianos tuvieron que enfrentar eso, el autoritarismo de los reyes, y ellos tuvieron que enfrentar el poder de la iglesia oficial. La iglesia oficial es la iglesia que afecta al Estado. Esa es la iglesia oficial en cada país. Y en el mundo, nosotros sabemos que el catolicismo romano es afecto a muchos gobiernos o a los reyes de turno. Entonces, a eso nos referimos con iglesia oficial. La iglesia que afecta al gobierno. Entonces, en Inglaterra ocurría algo muy particular. El rey siempre pensó que si controlaba la iglesia, controlaba también al pueblo. Eso era lo que pensaban los reyes, y más específicamente Enrique VIII. Él decía, si controlamos la iglesia, controlamos el pueblo. Entonces ellos vieron la figura de la iglesia como una estructura para usarla a su beneficio. Y por supuesto, los cristianos, a quienes estaba llegando la reforma, la luz de la palabra, ellos decían, no podemos aceptar eso. No podían aceptar que el Estado hiciera eso con la iglesia. La asistencia a la iglesia era obligatoria. Estoy hablando de la iglesia oficial. En este caso, en Inglaterra es la iglesia anglicana. Fíjense esto.
la asistencia obligatoria. Es decir, los habitantes de una parroquia tenían que ir a esa iglesia de esa parroquia de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque las asistencias eran llevadas, es decir, era controlada la asistencia, y así podían rastrear a los separatistas. Es decir, si alguien no se presentaba un domingo, el sacerdote notaba su inasistencia y decía, bueno, este se ausentó o esta persona se ausentó por alguna razón. Pero si esa ausencia continuaba, ya era un asunto de sospecha. Es decir, lo relacionaban ya con los protestantes, los separatistas, es decir, los que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia oficial estaba haciendo. Si están viendo hasta qué punto los reyes controlaban la estructura de la iglesia oficial para tener control de la población. La asistencia era obligatoria, controlada, le seguían el rastro a los separatistas de esa manera. Si no se presentaban en la iglesia es porque no estaban de acuerdo con lo que la iglesia estaba indicando. Y los obispos sabían lo que hacía cada habitante de esa parroquia. Y así ellos tenían un control. Por supuesto, hermano, toda esta situación la llevaba a cabo el rey. El rey trabajaba de la mano con la persona de mayor autoridad de la iglesia oficial. De hecho, las familias en ese tiempo eran organizadas así. Si una familia era una familia que podía asumir un reinado y habían 2 o 3 hermanos, uno se preparaba para ser el rey y otro se preparaba para ser el arzobispo de ese país. Y así preparaban a los hijos, la familia. Lo preparaban para el reinado y al otro lo preparaban para ser el arzobispo, la mayor autoridad de la iglesia oficial. De tal manera que tenían control de todo. Eso era lo que realizaban estas familias poderosas. Y estamos hablando de Inglaterra, del siglo XVI. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, debido a que la reforma llegó también a Inglaterra y el surgimiento de los bautistas y otras denominaciones se dieron en esta época. De hecho, es importante que sepamos que las denominaciones se dieron en ese tiempo de la reforma. Las denominaciones que hoy conocemos, decimos, ¿por qué hay tantas denominaciones? Bueno, las denominaciones se dieron en ese tiempo. Fueron grupos, comunidades cristianas que se separaron de la iglesia oficial, formaron sus comunidades cristianas basado en la escritura como principal regla de fe y práctica y procuraron guardar las ordenanzas de la iglesia y las doctrinas. Y de allí vienen las denominaciones. Los presbiterianos, los puritanos, los bautistas surgen en ese tiempo. Son separatistas, salen de la iglesia oficial y ellos forman sus comunidades. Ahora, lo siguiente que les voy a comentar en relación a Enrique VIII. Enrique VIII, él se separa de la Iglesia Católica Romana, porque él era un devoto del catolicismo. Pero Enrique VIII se separó del catolicismo y él instituyó su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, completamente separada de la iglesia católica romana. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Enrique VIII hizo eso? Hermanos, ese rey hizo eso en su deseo de tener otra esposa, para que notemos que Dios obra por elementos secundarios bastante extraños.
Dios obra de una manera providencial por elementos que nosotros consideramos que son bastante extraños, pero Dios los utiliza. Miren lo que pasa. Enrique VIII quiere tener otra esposa porque la esposa que tenía no podía darle un heredero varón. Es decir, no le nacía un hijo varón, un heredero. Y él llegó a pensar que el problema era su esposa. Y él dice, la forma en la que yo puedo arreglar este asunto es separándome de ella y buscando otra esposa. Esas fueron las pretensiones de Enrique VIII. Pero la Iglesia de Roma no estuvo de acuerdo con que él rompiera su relación con su esposa, que por cierto se llamó Catalina. Al parecer Catalina tenía influencias en la Iglesia de Roma y tenía sus contactos allí también. Pero la Iglesia de Roma no acepta, pasa el tiempo, Enrique VIII se impacienta, busca unos aliados y decide romper relación con la Iglesia de Roma, establece su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Pero fíjense lo que hace este hombre. Enrique empezó a tomar acciones, dio paso a desligarse de la Iglesia Católica Romana y se declaró a sí mismo como cabeza de la iglesia. Ya esto empieza a generar ruido en nosotros. Imagínense un cristiano, una persona que tiene conocimiento de la palabra, escuchando estas cosas. El rey se declara a sí mismo cabeza de la iglesia, autoridad suprema de la iglesia de Inglaterra. Él expulsa al Papa y elimina todos los monasterios en Inglaterra para él encargarse de dirigir todo. Deja a su esposa, busca a otra esposa. Esta segunda esposa no le da heredero, busca una tercera esposa y así Enrique VIII llega a tener 6 esposas, una tras otra, hasta que muere en 1547 y un hijo varón pues le fue dado. Y este hijo varón es el que él sucede en el trono. Él muere en 1547. Ahora, ¿por qué comentamos esto, hermanos? Porque cuando Enrique muere, queda su hijo de nombre Eduardo. Saben que Eduardo tenía, cuando empezó a reinar, 12 años. Ya ven la relación de lo que les estoy diciendo. Al principio leímos Josías. Josías tenía 9 años, un niño pero piadoso. Ahora viene un hombre llamado Eduardo, de 12 años. Como era muy joven, él tuvo que buscar una regencia, es decir, buscarse personas de experiencia para que le asesoraran. Pero ¿saben quiénes formaron parte de esas personas de experiencia para que le asesoraran? Varios de ellos eran protestantes. Varios de ellos eran cristianos reformados de la Reforma. Llegaron a ser asesores de de Eduardo. Y Eduardo, un joven de 12 años, inteligente, dio lugar a que la Reforma se abriera en Inglaterra. Están notando que Dios utiliza elementos secundarios que a nosotros nos parecen un poco extraños, pero que sus propósitos soberanos se van cumpliendo. De esa manera, la Reforma empieza a tener lugar en Inglaterra. De hecho, los puritanos llegaron a pensar que ellos podían reformar la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana podía ser una iglesia reformada. Claro, eso no se logró, pero ellos tenían esa pretensión. Si reformaban la iglesia anglicana, las Biblias iban a empezar a leerse sin ningún impedimento y el evangelio iba a ser predicado en Inglaterra. Pero eso no ocurrió. Eduardo muere a los 15 años de manera inesperada. Este niño muere a los 15 años de manera inesperada
y sucede el trono una de las hijas de Enrique VIII, una mujer llamada Isabel, que fue realmente una persona que le hizo la guerra y la oposición a los protestantes. Empezaron a ver la luz y luego vino esta reina y empezó a perseguir a los cristianos protestantes, empezó a regular todos los asuntos del culto que llevaban a cabo los protestantes y, por supuesto, ella no permitió que la reforma siguiera progresando. En 1534 nosotros vemos el surgimiento de la Iglesia Anglicana. En 1548, debido a estas pretensiones de la Iglesia Anglicana, la reina y el arzobispo, se empiezan a dar las comunidades separatistas y de ahí surgen los puritanos. Los puritanos salen de la iglesia oficial. Ellos empezaron a ver todas las acciones que los reyes estaban llevando a cabo, no estuvieron de acuerdo y se separaron. Luego, eso es en el 1548, y en el 1561 se da la expansión y la persecución. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una expansión. La Biblia era leída en los púlpitos por los creyentes en las congregaciones reformadas. Como resultado de eso, la persecución. Como resultado de que la Biblia estaba siendo expuesta, vino la persecución. Y muchos cristianos se movieron a otros países. Se movieron a otros países. Por eso es que nosotros hemos escuchado en la historia que hay comunidades cristianas en Holanda, en Francia, en Suiza, que empezaron a existir luego de esa persecución. Ellos se empezaron a mover a esos otros países. Bueno, y aquí llegamos a un punto interesante, porque debido a toda esa situación de persecución y de separación, comunidades cristianas que se están formando, cristianos moviéndose a otros países, especialmente se movieron a los Países Bajos. En Holanda estuvieron muchos creyentes que ellos querían una reforma, pero esa reforma no se logró en ese tiempo. Ellos entonces, a causa de la persecución, salen. Y en ese movimiento se conocen al menos 2 líneas de bautistas en Inglaterra, que estuvieron en Inglaterra y salen. Y uno de esos movimientos que sale de bautistas, que es el primero, es llamado Bautistas Generales en Inglaterra. Y eso ocurre en el siglo XVII. Ahora, los Bautistas Generales, ellos estuvieron en Holanda. Estuvieron un buen tiempo en Holanda y luego de un tiempo regresaron a Inglaterra. Pero mientras estaban en Holanda, ellos fueron dirigidos por un hombre llamado John Smith. Y posiblemente alguno de los hermanos que ha recibido clases doctrinales ha escuchado este nombre en la historia. Este hombre, John Smith, que quería también que la iglesia procurara guardar lo que la Escritura dice, estuvo al frente de una comunidad. Sin embargo, una de las cosas que John Smith hizo buena es que él sabía que el bautismo no era para infantes, sino que el bautismo ha de ser administrado a creyentes. Él estaba consciente en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana bautizaba a los niños. Ahora, en su determinación de recuperar esa ordenanza, John Smith
lleva a cabo una acción de bautizarse a sí mismo. Él se bautiza a sí mismo y luego bautiza a uno de los líderes que está con él, de nombre Thomas Hilwis. Él lo bautiza y luego bautizan al resto de la comunidad. Ahora, ese acto de bautismo de John Smith fue mal visto por las otras comunidades que tenían conocimiento de la Escritura. Fue mal visto porque en la Escritura no encontramos a alguien bautizándose a sí mismo, sino que en la Escritura vemos a uno administrando el bautismo de otro. Y fíjense, Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Y así vemos a creyentes bautizando a otros creyentes. Esa acción de John Smith fue mal vista. Y esa acción, pues, llevó a que esa comunidad particular de bautistas fuera mal vista por su acción del bautismo. Ahora, tristemente, John Smith, él muere a temprana edad. Él muere a los 38 años debido a la peste. Y la persona que queda por él, Thomas Helwig, es el sucesor luego de la muerte de Smith. Él se afilia a una comunidad o tiene contacto con una comunidad de creyentes que son los anabaptistas. Nosotros hemos escuchado también de los anabaptistas. Los bautistas generales, a través de John Smith y de Thomas Hilwis, ellos tuvieron contacto con los anabautistas o anabaptistas. Y ellos adoptaron algunos principios doctrinales de los anabaptistas. Por ejemplo, la teología arminiana. Por eso los bautistas generales se conocen en su teología como arminianos. Ahora, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a alguien que abraza la teología arminiana? Bueno, la teología arminiana primero rechaza el pecado original, y también la teología arminiana abraza la caída de la gracia, es decir, que el creyente puede perder la salvación. Entre otras cosas, los anabaptistas no se sujetaban a los gobernantes de turno, es decir, ellos le decían a sus comunidades que no podían asumir cargos políticos, no podían servir en el ejército y no podían afiliarse a nada que tuviera que ver con el Estado. Ellos eran anti-Estado completamente. Y en sus acciones lo demostraron. Ellos fueron radicales opositores contra el Estado. Y por supuesto, cuando otras comunidades cristianas veían estas acciones, las rechazaban. Porque la Biblia manda que los cristianos deben sujetarse a los magistrados. Y que no está indebido si un cristiano puede ocupar un lugar en una institución del Estado siempre y cuando viva conforme a los principios del Evangelio. Entonces ellos fueron muy radicales con respecto a los asuntos del Estado y así otras acciones que llevaron a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los bautistas generales tienen esta conexión en los Países Bajos, una influencia con los anabaptistas, ellos adoptan la teología arminiana, rechazan rotundamente el calvinismo. Ellos dicen que no quieren nada con el calvinismo. Pero resulta que los reformadores, en buena manera, en buena parte, ellos abrazaron la teología de Calvino. Entonces estamos viendo qué es lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Claro, las comunidades que se estaban desligando de la iglesia oficial estaban organizándose y algunas comunidades cristianas llegaron a tomar estas determinaciones. Un rechazo rotundo
al calvinismo. Y por eso viene un rechazo rotundo de los bautistas generales a la predestinación. Y los bautistas generales no creen en la predestinación, porque desde sus inicios nunca creyeron en la predestinación. Los bautistas generales creyeron en una expiación general en la que Dios, por medio de Cristo, va a alcanzar a todos los que sea posible. Mientras que el calvinismo enseñó que es Dios el que determina a quién por su misericordia salva y que Él elige y llama a los que han de ser salvos. Por supuesto, ahí encontramos una oposición rotunda. Pero este es el primer, comunidad bautista que se levanta. Hermanos, estas fuentes son diversas y todos coinciden en el mismo punto. Hasta este momento se ha hecho una investigación tan a fondo que las fuentes primarias que existen, todas coinciden en que efectivamente fue así. Y nombran a John Smith, quien se bautizó a sí mismo. De hecho, a él le llegaron a apodar el C. Bautista, por su acción de bautizarse a sí mismo, la cual fue condenada por la comunidad cristiana. Y su sucesor, Thomas Helwys, que tuvo mayor contacto con los anabaptistas y adoptó también, por supuesto, la teología arminiana. Y en sus prácticas impulsaron el bautismo para creyentes basándose en el mandato bíblico, pero históricamente no practicaban la inmersión. Ese es otro punto que necesito que veamos. Cuando John Smith se bautiza, no hay registro de que haya sido por inmersión, sino que posiblemente en su acto irregular, su bautismo también fue por efusión, que él aplicaría agua a su rostro o a su cabeza para su bautismo. Entonces vemos un bautismo defectuoso. Y así él bautizó al siguiente creyente de esa misma manera y hacía los... ¿Por qué? Hermano, en ese tiempo la ordenanza del bautismo se había perdido. Las iglesias estaban bautizando a niños. Las iglesias no estaban bautizando creyentes. Los reformadores entendieron que el bautismo era creyentes profesos. Ahí poco a poco fueron recuperando la doctrina del bautismo. Pero hasta ese punto ellos no habían llegado a que el bautismo tenía que ser por inmersión, sino que habían llegado al punto de que el bautismo era a creyentes profesos, personas que daban fe y testimonio de ser creyentes, de que habían abrazado la fe salvadora. Hasta ese punto. Bueno, históricamente el bautismo que se practicó hasta este momento era por efusión, aplicación de algo de agua, posiblemente utilizaban algún paño o toalla humedecida y se la aplicaban al rostro. ¿Por qué? Porque era una ordenanza perdida. Bueno, en los tiempos del rey Josías pasó algo parecido. Y yo quiero que vayan a la Escritura y notemos que las ordenanzas, cuando se descuida la palabra, las ordenanzas pueden perderse. Los principios, las doctrinas que el Señor ha dejado a su iglesia pueden perderse. Segundo libro de Reyes, en el capítulo, creo que es el 22, pero ya lo vamos a revisar. Sí. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Para que ustedes noten algo que se perdió también en este tiempo de la historia y por cuánto tiempo se perdió. Segundo de Reyes 23, 21. ¿Están conmigo allí en esa lectura? Sí, perfecto. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, Josías, celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito, ¿dónde?
en este libro del pacto, el libro que habían encontrado que estaba perdido, un libro perdido. En verdad que tal Pascua no se había celebrado ¿desde cuándo? Desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Ustedes están notando eso. Hermanos, cuando yo leí esto, por supuesto que me sorprendió. No se había celebrado la Pascua que Dios había ordenado a los israelitas cuando salieron de Israel, de Egipto, disculpen, cuando salieron de Egipto. No se había celebrado la Pascua desde los jueces hasta Josías. ¿Saben cuánto tiempo pasó aproximadamente? Entre 400 y 430 años. Pasó sin que Israel celebrara la Pascua. La ordenanza del bautismo se había perdido. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sabemos exactamente, pero fue en el tiempo de oscurantismo, cuando la iglesia cristiana pasó por un tiempo de oscuridad, donde la palabra del Señor había sido enterrada, sepultada. No había luz de la palabra, se perdió la ordenanza del bautismo. ¿Qué están intentando estos hombres? Recuperar una ordenanza perdida. ¿Qué hizo John Smith? Una buena intención, pero una práctica defectuosa. ¿Cuáles son esos rasgos de la práctica defectuosa de John Smith? Bautizarse a sí mismo y seguir aplicando a fusión agua en el rostro o en la cabeza, y así a hacerlo con otros. Pero esos eran intentos. Eran comunidades cristianas que estaban surgiendo. Ellos regresaron a Inglaterra, se establecieron en Inglaterra y rápidamente, hermanos, con el pasar del tiempo ya habían 25 congregaciones bautistas generales en Inglaterra. Es decir, que ellos se expandieron. Ahora, otra comunidad surgió, pero esta comunidad surgió posterior. Es decir, primero surgieron los bautistas generales y después surgieron los bautistas llamados bautistas particulares. ¿Por qué fueron llamados así? Porque los bautistas generales, ellos creían en una expiación general, es decir, Cristo murió por todo, de tal manera de alcanzar a tanto sea posible. Los bautistas particulares dicen, Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia y Él ha de llamar a cada persona que será parte de su pueblo. Y era la expiación particular de Cristo por su iglesia. Esa era la gran distinción. Entonces tenemos a bautistas particulares. Estos bautistas particulares, hermanos, surgen de la comunidad cristiana que se separa de la iglesia anglicana, es decir, de los puritanos. Los puritanos se separan de la iglesia anglicana, se forman iglesias puritanas congregacionales, y de esas iglesias puritanas congregacionales surge una comunidad que son los bautistas particulares. Ahora, ¿por qué surge esa comunidad? Estoy intentando aquí, yo creo que si me puede ayudar alguno de ustedes para que no se... Muy bien, yo sigo aquí entonces, hermanos. Sí, bueno, ahí está bien, yo creo que está bien. Ahora, fíjense lo siguiente, el surgimiento de los bautistas particulares, como les he dicho, viene ¿de dónde? De los separatistas, puritanos, congregacionalistas. De ahí surge una comunidad que son los bautistas particulares,
Y el punto que genera esta separación es que los puritanos seguían en su defecto, por así decirlo, o en su acción del bautismo infantil. Ellos siguieron practicando el bautismo infantil. Pero ¿en qué se basaban los puritanos o en qué se basan? Porque los presbiterianos bautizan niños, las comunidades cristianas presbiterianas bautizan niños y comunidades puritanas lo hacen. ¿Por qué ellos lo hacen? Ellos se basan en el pacto hecho a Abraham. Dicen que la circuncisión era llevada a cabo a los niños a los 8 años y tenía relación con el pacto, así que el bautismo ha de ser administrado a los niños por cuanto esa ordenanza corresponde al nuevo pacto y hay una similitud entre la circuncisión y el bautismo. Por eso es que hay comunidades que bautizan infantes, comunidades cristianas y aún comunidades cristianas que son ortodoxas de la sana doctrina. ¿Ves? Entonces, la comunidad bautista particular sale porque ellos quieren seguir revisando el asunto del bautismo. Y en ese momento que ellos salen, forman una comunidad, ocurre algo muy interesante, porque esa comunidad bautista particular que se inicia, ellos hicieron algo muy interesante que pienso que es para nosotros de enseñanza. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ellos durante un año se reunieron un día a la semana, lo hicieron los hombres de la iglesia, para estudiar en las escrituras todo lo relativo al bautismo. Y ellos duraron un año estudiando las escrituras, revisando por las escrituras si el bautismo, por supuesto, ha de ser administrado a creyentes, cuál era la forma del bautismo, cómo se tenía que llevar a cabo. Y resulta que en un año, hermanos, en oración, a estas reuniones ellos le llamaron las conferencias. Ellos llegaron por las escrituras a la comprensión de que el bautismo ha de ser por enterramiento completo del cuerpo y levantamiento de las aguas. Como Cristo fue sepultado y como Cristo resucitó de entre los muertos, el bautismo ha de ser así. Y ellos por las escrituras, a través de oración y reuniéndose toda la semana, llegaron a esa comprensión. Y eso me resulta a mí interesante, no sé si a usted le resulta interesante. No es la acción de una persona, como lo hizo John Smith en su bautismo defectuoso, sino el estudio de varias personas durante un tiempo importante por las escrituras. Ellos llegaron a la conclusión. Ellos fueron a citas como Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 2. En la epístola a los Corintios también hay una referencia al bautismo, que ha de ser por sepultura del creyente y levantamiento de las aguas. Y son estos hermanos, los bautistas particulares, que llegan a tal conclusión. Ellos fueron liderados por un hombre llamado John, en este caso era John Spilsbury. Spilsbury es conocido como el líder de la primera congregación bautista particular. Y él estaba al frente de esa congregación en ese tiempo de las conferencias para revisar el asunto del bautismo. Ya estamos viendo por qué el bautismo era un asunto importante. Porque el bautismo tenía que ver con una ordenanza perdida, pero también el bautismo tiene que ver con la membresía formal en la iglesia. Ellos decían, si recuperamos el bautismo, se recupera la debida membresía en una iglesia local, porque los miembros de una iglesia local han de ser bautizados. La forma del bautismo, como hemos dicho, ¿cuál? Por inmersión. También, hermanos, quiero dejar claro que aunque los bautistas generales tuvieron cierto contacto con los anabaptistas con más frecuencia, los bautistas particulares, por otro lado,
no tuvieron ningún contacto, ni con los bautistas generales ni con los anabaptistas. Ambos grupos surgieron de manera independiente. Y estos bautistas particulares surgieron también de manera independiente, y fue a la luz de la palabra que ellos llegaron a estas convicciones. Bautizar no a los niños, creyentes que hayan profesado su fe en Cristo. Aquí tenemos a personas adultas, son las que deben bautizarse, no por afusión, por aplicación de agua, sino por inmersión completa en el agua. Como Cristo fue sepultado y como Cristo se levantó de entre los muertos, así el creyente es sepultado por el bautismo y levantado para una novedad de vida. Es lo que dice la Escritura. Esa es la forma. Ahora, después ellos empezaron a discutir otros asuntos. Por ejemplo, ¿quién sería el administrador cualificado para llevar a cabo el bautismo? O sea, si el creyente no se puede bautizar a sí mismo, ¿quién es el cualificado? Y ellos entendieron por la Escritura que como era una ordenanza perdida, la misma Escritura le daba autoridad a uno de ellos, aunque éste no había recibido bautismo de otro, proceder al bautismo de uno de los creyentes y luego que este creyente bautizado por inmersión lo bautizara a él. Ellos comprendieron que la Escritura les daba autoridad para llevar a cabo eso, por cuanto era una ordenanza perdida. Bueno, resulta que, como siempre, ha habido resistencia a este tipo de acciones. Una comunidad cristiana de ese tiempo decía que ellos no podían hacer eso, que ellos deberían esperar que Dios levantara nuevos apóstoles, para que esos nuevos apóstoles llevaran a cabo la ordenanza del bautismo y así recuperarla. Y ellos refutaron eso. Ellos dijeron, no necesitamos nuevos apóstoles, lo que necesitamos es la palabra del Señor que nos autoriza, porque la ordenanza está allí, está perdida, y entonces debemos recuperarla. Y eso fue lo que ellos hicieron. Bien, hermanos, vamos a detenernos un momento. Como les dije, vamos a detenernos unos 10 minutos. Tomamos un receso. Los hermanos que vayan a comprar algo pueden hacerlo.